lo que correspondía al Antiguo Testamento. Ya de ahí nos quedamos. Así que vamos a proyectar. Hermano Patricio, si me ayuda ahí con los permisos. Parece que no soy anfitrión. Ahí sí, muchas gracias. Mm, Ahí sí. Bien. Bueno, la clase pasada nos dedicamos entonces a hacer esta revisión principalmente de Israel, ¿cierto? Porque cuando vamos a la Biblia encontramos que ellos son el principal núcleo cultural que está asociado a la escritura. Todo el Antiguo Testamento, toda la Tanaj que nosotros ya conocemos, hebrea, está asociada a la historia de un pueblo, la historia de Israel. Y vimos cómo partió esto, ¿cierto? De un llamado particular que sería de Abraham, una persona que sale con algunos de sus siervos, ¿cierto? Con parte de su familia y comienza a formar una nación en el territorio de Canaán. Al principio muy tibiamente, comienza a crecer seguramente a través del pastoreo, y luego ya de la esclavitud en Egipto es cuando una masa mucho más grande, ¿cierto?, de israelitas comienzan a poblar esa zona. Se establecen en ese lugar, dijimos, las 12 tribus de Israel, y conviven constantemente con distintos reinos también que estaban ahí alrededor, algunos más pequeños, como los moabitas, como los filisteos, y otros más grandes que van a intervenir dentro de la historia de Israel, como lo fue Egipto, como lo fue Asiria, como lo fue Babilonia también dentro del relato bíblico y los persas. Dijimos la clase pasada que toda esta historia vinculada a la escritura canónica que nosotros tenemos del Antiguo Testamento llega hasta el Imperio Persa, ¿cierto? Porque Israel termina viviendo dentro de su división de norte y sur distintas, se le llama como cautividades o exilios, diásporas también usamos esa palabra, que son principalmente dos, ¿cierto? Las tribus del norte son llevadas cautivas por los asirios y las tribus del sur, Judá, Benjamín, son llevadas por los babilonios. Pero la Biblia nos cuenta un poco más, ¿cierto? Nos dice que 70 años después del cautiverio en Babilonia, el rey Ciro de Persia termina conquistando a los babilonios y da un primer decreto para que algunos judíos que quieran, que deseen volver, porque no todos desean volver, puedan regresar a Jerusalén a reconstruir tanto la ciudad como los muros y también el templo. Eso narra, por ejemplo, Edras, Nehemías, algunos de esos libros de Esther también cuentan parte de esa historia. Y después de eso, nosotros ya no tenemos textos bíblicos que nos hablen sobre la historia de Israel, pero sí dijimos que la historia de Israel sigue transcurriendo en el periodo intertestamentario. Y ahí tenemos la presencia de otro imperio grande que viene a conquistar, por así decirlo, a los medopersas, que sería este imperio griego, macedónico, liderado al principio por Alejandro Magno, que dijimos que va a ser una figura muy importante dentro de la antigüedad clásica. eh, Tenemos que aprendernos ese nombre, tenemos que saber a grandes rasgos qué es lo que él hizo, porque pese a que vivió pocos años, solamente 33, alcanzó a hacer grandes conquistas militares. Imagínense ustedes, dijimos que en pocos años controla toda la península de los Balcanes, donde está Grecia, avanza, derrota a los persas, conquista toda la zona de Egipto, la zona de Canaán, llegando casi hasta la India. O sea, una gran conquista militar, ¿cierto?, en poco tiempo. Y que además de una conquista militar que incluía la fundación de muchas ciudades, que él les ponía su nombre, Alejandría, muchas de ellas, hay también una conquista cultural. Alejandro Magno, aparte de llevar una organización política, militar a esa zona, también transmite la cultura griega, la palabra que nosotros usamos como helenismo, ¿cierto? Cuando la cultura griega es transmitida a otros pueblos que están alrededor de las zonas conquistadas. Por eso, muchas personas en la época antigua, estamos hablando del siglo cuarto, tercero antes de Cristo, comienzan a adquirir conocimiento de la filosofía, conocimiento sobre los deportes practicados en Grecia, los Juegos Olímpicos, conocimiento sobre también el idioma griego, que va a ser predominante incluso en tiempos de Jesús. Bien, los judíos fueron dominados por los griegos bastante tiempo, aunque nosotros dijimos que fue una dominación pacífica.
pero eso va a terminar un poco, ¿cierto?, con el paso del tiempo. Mi hermano Patricio parece que iba a hacer una acotación. No, no, lo que pasa es que justo usted está hablando de eso. Le voy a hacer la pregunta para que la responda después, ¿ya? Dice, en el año 47 Ya. Julio César, no, perdón, así Judea y Galilea, aunque eran independientes, estaban sujetos a la autoridad romana. Eso se parece un poco a lo que pretende hacer Trump, quizás con Latinoamérica, con los países sudamericanos. Esa es mi pregunta para después. Ah, ya. Ok. Bien, pues entonces, al principio las relaciones fueron positivas, por lo menos eso se describe entre Grecia y Judea, pero con el paso del tiempo, sobre todo ya después de la muerte de Alejandro Magno, nosotros vimos que se dividía el imperio griego en cuatro y Judea queda en tensión, ¿cierto? Entre dos divisiones, entre los Ptolomeos y los Seleucidas. Ahí queda Judea justo al medio, una zona de conflicto. Al principio queda bajo los Ptolomeos, que tenían un buen trato con los judíos, incluso ahí se realiza, nosotros vimos la traducción de la Septuaginta, del texto hebreo al griego. Pero después, con las conquistas de Antíoco Epífanes, los Seleucidas toman la zona de Judea y aplican un hellenismo forzoso. Eso quiere decir que prohibieron la religión judía, hicieron cosas que son aberrantes para los judíos, como sacrificar cerdos en el altar del templo, o como por ejemplo poner la estatua de Zeus en el altar del templo, cosas que para los judíos eran aberrantes, ¿cierto? Y hay una familia de sacerdotes, de Matatías, ¿cierto? Un sacerdote que se rebela en contra del imperio Seleucida, y junto a su familia, que son llamados los Macabeos, martillos, ¿cierto? Por la fuerza de la rebelión que ellos convocan, terminan rebelándose contra el imperio Seleucida de Antíoco Epífanes y terminan derrotándolos. Ya, o sea que en esa época ellos logran de alguna forma una cierta autonomía política. De ahí en adelante, los hijos de Matatías van a ir asumiendo el trono de Israel. Ahí nace una nueva dinastía que se le llama como la dinastía Asmonea. Todos los descendientes de esta familia, de los macabeos, van a ir asumiendo el trono. Ya ese es el contexto que tenemos hasta aquí. Por lo tanto, en el tiempo intertestamentario, los judíos fueron libres durante un poco de tiempo. Ya tuvieron un reino independiente otra vez bajo esta dinastía Asmonea. Bueno, eso se va a terminar, ya entre comillas, porque justamente como vamos a comenzar la clase de hoy día, el Imperio Romano va a aparecer con fuerza en la antigüedad para ir conquistando aquellas zonas que antes le pertenecían al Imperio griego. Los romanos en su historia son un pueblo igual bastante antiguo, ya nosotros tenemos registros por lo menos de que la ciudad de Roma es fundada en el siglo octavo antes de Cristo. Al principio no era tan importante como ciudad, parte siendo una ciudad más bien pequeña, ¿cierto? Está este mito de Rómulo y Remo sobre cómo se funda esta ciudad que si bien es más bien parte de la mitología, pero sí hay registros históricos que dicen que por lo menos al año octavo antes de Cristo, al siglo octavo antes de Cristo ya existía esta ciudad, que va a ir tomando fuerza con el tiempo y va a ir al principio conquistando, vamos a ver después un mapa, la península de Claro, con la Italia, pagoda porque debe donde está ser Italia fome. hoy en día, y Lo después se va a ir conozco. expandiendo por el mar Mediterráneo, tomando cada vez más importancia. Más o menos para el año 50, entre el año 50 y el 40 antes de Cristo, los romanos van a ir expandiéndose en la zona que pertenece a Judea. Y el encargado de hacer esa conquista va a ser la persona que está ahí representada con esa estatua que es Pompeyo. Pompeyo es un cónsul, ya que era el cargo político más importante que había en Roma. En esa época existían dos cónsules, que eran los líderes de la organización, sobre todo militar, de la Roma antigua. Y en este caso, Pompeyo junto con Julio César eran los cónsules. Julio César andaba conquistando en otro lado las Galias, pero Pompeyo se dedicó a una campaña militar, sobre todo en lo que sería Judea, pero todo el sector del corredor de Siria, Palestina, y además en Egipto. Esa fue la zona que él se encargó de conquistar. Y Pompeyo entra, por así decirlo, en una guerra civil. Los judíos estaban en una guerra civil. Sucede que existían dos hermanos que estaban compitiendo por el trono. Imagínense ustedes que en Judea muere el rey y quedan dos hijos que comienzan a luchar por ver quién de ellos dos va a ser el rey. Estos hijos se llamaban Hircano II y Aristóbulo II. Ellos estaban luchando para ver quién iba a asumir, ¿cierto?, el gobierno de Judea.
Y Pompeyo va a intervenir de una forma estratégica en esa guerra civil. Aristóbulo II, que estaba siendo sitiado por su hermano en Jerusalén, ofreció una recompensa a Pompeyo. Luego, Aristóbulo II acusó a los romanos de extorsión. Por ello, Pompeyo estableció a Hircano II como etnarca y sumo sacerdote, pero le negó el título de rey. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Uno de los hermanos, que es Aristóbulo II, le pidió ayuda a Pompeyo a cambio de una recompensa. Pompeyo acepta, después Aristóbulo no quiere darle esta recompensa y finalmente Pompeyo interviene militarmente a favor del hermano, de Hircano II. Pompeyo ayuda a Hircano a quedarse con el gobierno, pero no lo deja ser rey, sino que lo deja como un etnarca. ¿Qué quiere decir eso? Que Hircano va a ser, por así decirlo, el gobernante de una etnia, pero dentro o en sujeción al Imperio Romano. Ya desde esta época entonces, los judíos dejan de ser plenamente libres, porque aunque tienen un rey que es de su sangre, de su linaje, un etnarca, no va a ser un reino independiente porque van a tener que pagar tributo a Roma, ¿ya? Y de alguna forma van a estar sujetos a Roma. De esta manera, Judea y Galilea, aunque eran independientes de cierta forma en tomar algunas decisiones, van a estar sujetos a la autoridad romana. Y en el año 47 a.C., entonces, Julio César nombró a Antípatro de Idumea como procurador romano de Judea. Entonces, vemos aquí que ya para la década del 40 a.C., Roma interviene en Judea y tiene cierto control de la zona. Aquí los judíos ya dejan de ser políticamente independientes. Tienen un rey o un etnarca, ¿cierto?, que es parte de su sangre, por así decirlo, pero dependen de Roma en cuanto tienen que darles tributos todavía a ellos. Ahora sí, la pregunta que había hecho el hermano Patricio. Esta forma que tienen los romanos aquí es una manera de imperialismo. ¿Por qué imperialismo? Porque permiten que los pueblos tengan su propia organización, pero les exigen tributos económicos sobre todo, y además que no hayan rebeliones armadas. Eh, bueno, Estados Unidos hoy en día sí ejerce cierto imperialismo sobre el mundo a través del sistema capitalista, ¿cierto? Ustedes pueden ver que cuando hay algún país que se niega a alguna política neoliberal, Estados Unidos presiona económicamente. Por ejemplo, cuando suben los aranceles, ¿cierto? A China, a Chile, incluso el año pasado con el cobre. E incluso cuando hay gobiernos que rechazan abiertamente el comercio con Estados Unidos, las relaciones con Estados Unidos, cortan completamente los accesos a ciertos recursos, como lo que pasó con Venezuela, o intervienen directamente en la política de un país, como lo que pasó en Venezuela. Estados Unidos es una forma de imperialismo moderno, ya un imperialismo netamente económico, que interviene militarmente o políticamente cuando ya la situación se está escapando de las manos, pero sí es una forma de imperialismo moderno, sin duda. Muy bien. Entonces, desde la época ya de Pompeyo, estamos hablando del 48 antes de Cristo, Judea termina en manos de los romanos. Bueno, aquí tenemos un mapa de cómo va a ser la administración de Judea en tiempos de Jesús, ¿ya? Por un lado tenemos Fenicia, Galilea, Perea, Samaria, ¿cierto? Judea y Idumea. Van a ser quizás algunos de los lugares que más van a aparecer en el texto bíblico del Nuevo Testamento. Yo creo que ustedes lo recordarán, ¿cierto? De hecho, Jesús, si bien nace en Belén, por aquí en Judea, él termina viviendo su vida en Nazaret, en esta zona de Galilea, y vamos a ver que eso también es importante dentro de la administración romana. Bueno, yo les conté que Antípatro había sido nombrado por Pompeyo como el gobernador de Judea. Él muere en el año 44 antes de Cristo, ya aquel que había sido nombrado por los romanos. Y el que asume ahora el gobierno en Judea va a ser un nombre que ustedes ya conocen, y es su hijo, ¿cierto? Que se llama Herodes primero o que en la Biblia es llamado Herodes el Grande. Yo creo que les suena, ¿cierto? Él asume el gobierno de Judea. Recuerden que él es un etnarca, ya es alguien que es idumeo, pero está casado con una mujer que era parte de la dinastía moneda de los macabeos, por eso el legítimo gobernante por la sangre, pero además los romanos lo aceptaban porque era fiel a los romanos.
¿ya? Herodes era fiel al gobierno de los romanos. Les entregaba tributos, permitía que el ejército romano ingresara a controlar algunas zonas. Lo mismo con los cobradores de impuestos, los publicanos que cobraban dinero para los romanos. Él se hace cargo entonces de Judea en el año 44 a.C. Va a ser nombrado gobernador por el Senado romano, rey de Judea en el año 39 a.C. Aunque no obtuvo el control efectivo hasta 2 años después, cuando eliminó a varios miembros de los macabeos. Fíjense lo que hizo Herodes, y esto está muy registrado históricamente. Herodes era una persona muy celosa del poder político que tenía. De hecho, hay muchos registros de que él terminó matando a muchos familiares de su esposa, que eran descendencia de los macabeos, por miedo a que le quitaran el trono o a que se rebelaran en contra de él. Eh, en esta época el emperador romano era Augusto, fue el primer emperador romano. Y hay un dicho que se le atribuye a Augusto y dice que es mejor ser un cerdo en casa de Herodes que un hijo. Ese es el dicho que tenían sobre Herodes. ¿Por qué? Porque un hijo corría el riesgo de que él lo matara, por miedo a que se rebelara, ¿cierto? Y le quitara el trono. Y en cambio un cerdo estaba seguro, porque como era judío no comía cerdo. Entonces Herodes tenía una fama de una persona muy autoritaria y además también de estar dispuesto a matar incluso para mantener el poder político que él tenía. Ahora, ese es parte del relato histórico de Herodes. Cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, por ejemplo, el libro de Mateo, nos encontramos con que sí hay una relación. Recuerden ustedes que al nacimiento de Jesús, cuando comienza a anunciarse, ¿cierto?, la estrella del Oriente, Herodes lo que hace es enviar a matar a todos los niños, por miedo a que naciera el Mesías, ¿cierto?, que era finalmente el rey de los judíos, o sea, una persona que con el paso del tiempo le iba a quitar el trono a él. Entonces ahí tenemos una relación muy, muy cercana entre lo que cuenta históricamente otras fuentes sobre Herodes y lo que nos dice la Biblia, que está bastante relacionado. Herodes el Grande muere en el año cuarto antes de Cristo y el reino de Judea luego de su muerte va a ser dividido entre sus hijos, que se convierten en tetrarcas. Ya esta parte la vamos a explicar bien porque ustedes me dicen, pero si murió en el año 4 antes de Cristo, ¿cómo puede ser que mandó a matar a los niños nacidos dentro de ellos Jesús? Eso pasa porque en la historia hay un desfase de más o menos 5 años. Ya seguramente Jesús nació el año 5 antes de Cristo, solamente que el que hizo el conteo lo hizo mal en su momento y quedó así, ¿ya? Quedó así. Si no me equivoco, la persona que hizo este conteo fue en el siglo cuarto, se llama Dionisio el Exiguo. Él hizo un conteo para poder registrar más o menos hace cuánto había nacido Cristo y se equivocó más o menos en 5 años, ¿ya? Por eso tenemos ese error histórico. Pero Herodes moriría entonces un año después de la del nacimiento de Jesús, muere Herodes y el reino termina dividiéndose en cuatro partes. Una parte va a ser para cada uno de sus hijos. Una parte es Decápolis, Perea, Galilea y Judea. Esas son los cuatro sectores que van a estar divididos en cuatro. Y a Judea se le añaden los territorios de Samaria para el control, en el centro e Idumea en el sur, Galilea en el norte, con los que se formó luego la provincia de Judea-Roma. Con el paso del tiempo, la zona de Judea va a estar dominada por un prefecto y ya no por un hijo de Herodes. ¿Por qué va a pasar eso? Ya porque esta zona, si ustedes ven Judea, es la zona más problemática de este territorio, porque aquí está Jerusalén, y Jerusalén congregaba cada cierto tiempo gran cantidad de judíos, producto de las fiestas, tabernáculos, ¿cierto? O la fiesta de la Pascua, y eso provocaba muchas rebeliones. Entonces, el hijo de Herodes que asumió ese lugar no fue capaz de contener todas esas rebeliones y termina siendo destituido de su puesto y ponen ahí a un prefecto romano, ya que en tiempos de Jesús era Poncio Pilato. ¿Se acuerdan que cuando Jesús va a ser condenado, el que decide finalmente si muere o no, no es un hijo de Herodes, sino que es Poncio Pilato justamente porque esta zona de Judea va a ser entregada a una prefectura romana? No así Galilea, que en Galilea sí iba a haber un hijo de Herodes. ¿Ya se acuerdan que Jesús es llevado también a un juicio con el rey Herodes? Bueno, ese era hijo ya de Herodes el Grande. Así más o menos era la administración en este territorio. Los romanos tenían un control político, sobre todo de Judea, y en el resto tenían
hijos de Herodes, pero que estaban dominados todavía a Roma, ¿cierto? Que le entregaban tributo a Roma. Dentro de este territorio, como les dije, había ejército romano siempre presente, y además estaba la figura de los publicanos, que van a ser estos cobradores de impuestos, personas del mismo pueblo judío, pero que trabajaban para los romanos y que por lo tanto eran bastante odiados, ¿cierto?, por los judíos, porque los consideraban como traidores, pero que aportaban el funcionamiento finalmente de este imperio. Muy bien, hermanos. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. Profesor, ¿Sí? aquí nace lo que el Nuevo Testamento muestra que es la dinastía herodiana. Claro, sí, todos los hijos de Herodes son parte de la dinastía herodiana. Herodes Antipas lo nombra la Biblia, y así la mayoría de los Herodes que se nombran, ya luego de la adultez de Jesús, son hijos de este Herodes, de Herodes el Grande. Muy bien. Bueno, de esta forma entonces queda organizado el mundo. El Imperio Romano tiene la extensión que aparece ahí en blanco. Ya todo lo que está en blanco era parte del Imperio Romano. Aquí nosotros tenemos, bueno, varios lugares que son bastante conocidos. Ya este mar que aparece aquí es el mar Mediterráneo. Aquí es donde se van a desarrollar, van a intervenir las culturas más importantes de la antigüedad. Y los romanos tienen su ciudad aquí. En esta zona estaría Roma, en lo que es la península itálica. Esta es la península itálica. Hoy en día Italia, ¿cierto? Eh, pero en esta época el núcleo del Imperio Romano. Y luego ellos van a expandirse a toda Europa. Aquí estaría Portugal, España, Francia, Alemania, parte de Alemania. Aquí estaba Grecia, que también los romanos la van a dominar. La península de Anatolia, también dominada por los romanos. Egipto, aquí está Egipto, también dominado por los romanos. Y aquí tendríamos la zona del corredor sirio-palestino, donde estaba Asiria, por ejemplo, Siria, y aquí en rojito el territorio de Judea, ya que también le pertenecía a los romanos. Esto que se ve aquí son zonas como en conflicto, ya por eso aparecen en ese color. Hay presencia romana, pero no hay un control total de esos lugares. Es un imperio muy grande, ya un imperio muy extenso. Y además el imperio romano va a ser muy estable porque va a durar desde el año 700 antes de Cristo hasta más o menos el 500 después de Cristo. Ya tenemos un imperio que va a ser muy extenso. Y en este contexto entonces va a surgir el cristianismo. Ahí va a aparecer por primera vez Cristo anunciando su mensaje, y además van a aparecer los primeros discípulos de Jesús y las primeras iglesias. Ya se van a dar y se van a gestar en este contexto geográfico que pertenecía al Imperio Romano. Bueno, la historia de Roma nosotros la podríamos clasificar de la siguiente forma. Esto lo hago para que tengamos más o menos una idea general, ¿cierto?, de este imperio que va a ser tan importante para el Nuevo Testamento. La fundación de Roma, como yo les contaba, está alrededor del 753 a.C. En esta época se da la fundación de Roma. Hay un mito ya sobre esta fundación, el mito de Rómulo y Remo, que son dos niños abandonados en un río, y que van a ser finalmente rescatados por una loba y criados por una loba, amamantados por 1 o 2 años por una loba, que después van a crecer, tenían una ascendencia real y van a fundar dos ciudades. Ya finalmente estos hermanos terminan enfrentándose entre sí. Rómulo asesina a Remo y Rómulo funda su ciudad, que es Roma, en el Monte Palatino. Esa es la historia de la fundación de Roma. Es obviamente un mito, probablemente, ¿cierto? Pero esta leyenda es la que ellos narraban para explicar sus orígenes. Al principio van a ser una monarquía con 7 reyes que van a gobernar, pero después en el año 509 pasan a ser una república. Eso quiere decir que no hay un rey, sino que hay instituciones que gobiernan, como el Senado, por ejemplo, que eran hombres nobles, patricios, que tomaban las decisiones a través del voto entre ellos, y además magistraturas o cargos públicos elegidos por un tiempo, como los cónsules, que eran dos que se elegían por un año para liderar el ejército, o como los censores, que tenían el deber de poder contar, por ejemplo, la población, o los ediles, que se encargaban del mercado,
de ver los precios, los productos. Habían distintos cargos que se elegían por un tiempo dentro de la República. La República termina en el año 27 Cristo, cuando comienza lo que se llama como el Imperio Romano, que es la última etapa. Y esto nos interesa a nosotros, porque Jesús nace dentro del Imperio Romano, cuando aparece un líder que va a ser el emperador, que el primer emperador fue Augusto, que concentra mucho poder en su persona, casi como un rey, pero emperador porque controla muchos reinos distintos. Eh, y este líder va pasando su autoridad a través de sus hijos, que no siempre eran biológicos, ya muchas veces eran adoptados, hijos adoptivos, por cualidades militares. Entonces ya desde el 27 tenemos emperadores presentes en Roma hasta el nacimiento de Cristo y extendido mucho tiempo hasta el 476 después de Cristo, cuando Roma termina siendo destruida. Nos importa mucho el imperio, hermanos, porque es durante esta época cuando va a comenzar a surgir la iglesia, y es en esta época cuando se va a escribir el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento se escribe durante el Imperio Romano. Por lo tanto, toda la estructura, todos los avances que hizo el Imperio Romano, que vamos a ver que fueron muchos, ayudaron, contribuyeron mucho a que el cristianismo se pudiera difundir en esta época y a que el Nuevo Testamento se pudiera escribir y las iglesias pudieran, cierto, compartirlo entre ellas. Eso es parte importante de esto. Entonces, bueno, la zona de Jerusalén y Judea van a estar incluidas, como dijimos, al Imperio Romano. No van a ser parte de Roma. Ya en sí, la gente que nacía en Judea no tenía ciudadanía romana. Es lo que se llama como un estado cliente, ya un estado cliente. Dependen de los romanos, pero pueden tomar algunas decisiones de forma individual. Este mapa lo que nos muestra principalmente es cómo Roma se fue expandiendo, ya para que igual tengan una idea de eso, que Roma partió siendo muy pequeña, lo que aparece en verde más oscuro es lo que Roma había sido durante la, la monarquía, estos primeros años. Lo que aparece con un verde más claro es la expansión de Roma durante la República. Y ya lo que aparece con color más claro todavía, casi blanco, es la extensión de Roma durante el Imperio. Llegó a ser, como vemos, un territorio muy extenso, incluyendo ahí a los judíos que nos interesan. Vamos a hablar un poco ahora del primer emperador de Roma, que es Octavio Augusto, en el año 27 Cristo. Él asume el poder como el principal líder político de la ciudad. Antes el líder más importante era el cónsul, que compartía el poder junto con otro, eran dos cónsules. Eh, pero en este tiempo, Octavio, si bien había una persona que estaba asumiendo el otro cargo de cónsul, que era Antonio, termina enfrentándose a él en una lucha por el poder, donde Augusto gana este conflicto y hereda también todos los cargos políticos que tuvo su padre, que era Julio César. Por lo tanto, Octavio ya deja de ser solamente un cónsul, sino que era una persona en Roma que concentraba muchos títulos de poder y además que tenía el control de todo el ejército. O sea que tomaba decisiones casi independientes del Senado, de lo que le decía el Senado. Eso lo llevó a asumir un nuevo rol en Roma que no existía en ese tiempo, que es esta figura del emperador, casi un rey absoluto que va a poder tomar decisiones aconsejado por el Senado, pero de forma prácticamente libre. Tenía el poder político, tenía el poder religioso, tenía el poder militar, todos esos poderes los concentraba Augusto. El Senado creaba muchas leyes que tenían aplicación para las provincias romanas, pero aquí era la persona que tenía el poder realmente para ejecutar todo eso. Su padre biológico fue pretor de Macedonia y por parte de su madre era sobrino nieto de Julio César, aunque Julio César lo adopta de alguna forma como hijo en el año 45 Cristo y lo designa su heredero, heredero de su riqueza y heredero también de todos los títulos que él tenía. Aprovechando su prestigio, Octavio transformó el régimen político de la República Romana en una especie de monarquía que recibe el nombre de principado o imperio. El nuevo régimen consistía en un equilibrio entre el poder del Senado, estos hombres, cierto, importantes de Roma, al principio solo patricios, después plebeyos, que decidían en conjunto, ahora con el emperador.
Estos dos grupos van a tener el poder en Roma, pero obviamente el emperador en algún momento va a sobrepasar el poder del Senado. Muy bien, ¿qué cosas podía hacer el emperador? El emperador, por ejemplo, designaba el culto en Roma. A qué dioses se adoraban, eso lo decidía el emperador. El emperador decidía cuándo ir a la guerra, cuándo detener la guerra. Esas cosas eran parte de su poder. Designar algunos cargos estratégicos, también lo hacía todo eso el emperador. Entonces, en tiempos de Jesús, ya estamos en un imperio romano que fue inaugurado por Octavio Augusto en el año 27 antes de su nacimiento. Eso es bastante importante, ya porque aunque va a haber un emperador gobernando en Judea, recuerden ustedes que los judíos van a tener una especie de libertad todavía, ya ellos tenían una cierta libertad para poder tomar algunas decisiones, no todas. Y quienes tomaban estas decisiones en Judea era por una parte el gobernador Herodes, ¿cierto? Que había sido designado por los romanos, pero también una institución que se llama el Sanedrín. Y el Sanedrín era un conjunto de 71 miembros, parte del pueblo de Israel, que estaba compuesto por el sumo sacerdote de esa época, Caifás, por ejemplo, en tiempos de Jesús, más 70 hombres prominentes de la nación, personas que conservaran, ¿cierto?, un cuidado de la ley y que además fueran intelectualmente relevantes o de familias importantes, ¿cierto? Estas 71 personas entonces van a encargarse de administrar sobre todo la organización de Jerusalén y lo que está relacionado con el culto y la aplicación de la ley judía. En esta época el Sanedrín tenía también cierto poder, pero habían algunas cosas que no podía hacer. Por ejemplo, el Sanedrín no podía realizar ninguna acción en contra de la autoridad romana, no lo podían hacer, no podían evitar, por ejemplo, que se pagaran impuestos, y tampoco podía dar la pena capital, la pena de muerte el Sanedrín no la podía dar. Por eso recordarán ustedes que cuando Jesús es juzgado, al principio sus primeros juicios son con el Sanedrín, con estos hombres de Jerusalén que estaban a cargo de administrar y aplicar la ley. Pero ellos no podían matar a Jesús directamente, ¿cierto? Para matar a Jesús, lo que tuvieron que hacer fue llevarlo ante una autoridad romana, al procurador, ¿cierto? Que era eh, Poncio Pilato. Él podía dar la pena de muerte, pero el Sanedrín no tenía esa facultad. Entonces, Judea en tiempos de Jesús va a tener esa organización. Va a haber una autoridad romana y va a estar también el Sanedrín de alguna forma interviniendo en algunas decisiones. Bien, vamos a ver de todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Tanto de la base helénica, griega, tanto la base judía como la base romana. ¿Por qué se nos dice en la Escritura que este era un tiempo propicio para el nacimiento de Jesús? A ver si algún hermano me puede ayudar, por favor, a leer Gálatas 4, versículo 4. El que lo encuentre, por favor, que me ayude ahí con la lectura. Me dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, ¿cierto? ¿A qué se refiere con ese cumplimiento del tiempo? Esa palabra que aparece ahí. De alguna forma eso nos indica que hay un momento en la historia que es propicio para que Jesús nazca. Y este es el tiempo, ¿cierto? Lo que hemos descrito en estas clases, sobre todo esta época, ya en el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque es propicio. Sobre todo diría yo porque es un momento histórico que permite que el cristianismo, a través de la Biblia, ¿cierto? Que va a ser escrita, pero de estos libros separados que eran al principio, circule y se difunda ampliamente dentro de la antigüedad. Primero que todo, tenemos que los judíos nos dan una ubicación estratégica. Ya Judea está ubicada prácticamente en la conexión de tres continentes. Judea está aquí, nosotros la vimos en un mapa. Aquí hay tres continentes que se están conectando. Está África, ¿cierto? Europa y Asia. Por lo tanto, por aquí van a pasar muchas caravanas comerciales de Oriente a Occidente, moviéndose, ¿cierto? Llevando cultura.
pero eso también va a permitir que cuando surja el cristianismo exista mucha movilidad cultural en una zona, ¿cierto?, que permite que una idea se difunda rápidamente, una idea, ¿cierto?, importante. Por lo tanto, la ubicación de Judea en esa época va a ser relevante. Pero además, todo lo otro que hemos hablado, por ejemplo, la base cultural helena o griega, ¿cierto? Fíjense ustedes, van a estar los judíos distribuidos ya en todo el mundo, por gran parte del mundo. Y además todos estos judíos distribuidos en el mundo estaban organizados en sinagogas que les permitían a ellos conservar su religión, pero además estaban unidos a través de una lengua que había sido transmitida por el imperio cierto de Alejandro Magno, que era el griego. O sea que ya en esta época, cuando Jesús nace, habían judíos distribuidos por todo el mundo que tenían sus sinagogas, lugares donde ellos se congregaban, y además una lengua en común que es el griego. ¿Por qué eso es importante? Porque después, por ejemplo, Pablo, cuando viaja a otra ciudad, las primeras cosas que hacía él era predicar en la sinagoga. O sea que ya tenía un lugar donde partir la predicación de su mensaje y tenía una lengua común para hablar, ¿cierto? Y difundir a través del evangelismo su mensaje, que era el griego. Eh, También esta organización de los judíos en distintas partes hace que nazcan y que surjan distintas sectas judías que se les llama en este tiempo, pero que van a darle énfasis a la ley, o sea que van a buscar algo novedoso de Dios. Existía algo que se llamaba como una esperanza mesiánica que los judíos distribuidos por todo el mundo tenían. Ellos esperaban de alguna forma en esta época la venida de un Mesías, y eso estaba como en la atmósfera, en el aire. Ellos deseaban ser un pueblo libre, otra vez, un pueblo independiente, y veían en las profecías del Antiguo Testamento que esto se iba a cumplir por medio de la figura de un rey, ¿cierto?, descendiente de David, que los liberara en esta época del yugo romano. Y ahí comienzan a formarse distintas sectas religiosas que van a promover de alguna forma esta idea, ¿cierto?, mesiánica. Por ejemplo, los fariseos, personas que a través de un cuidado muy estricto de la ley, van a buscar que Dios se mueva a favor de su pueblo, ¿cierto? Por eso ellos eran estrictos en cumplir cada norma de la ley. Ojalá lo más al pie de la letra, ¿cierto? Aunque habían judíos más flexibles que otros dentro de los fariseos. Pero buscaban eso, purificar al pueblo. Lo mismo los saduceos, que eran también una élite religiosa, pero que estaba sobre todo en Jerusalén, porque los saduceos estaban más asociados al control del templo. Pero también buscaban celosamente, ¿cierto?, el cumplimiento de la Torá. Habían otros judíos que se habían aburrido un poco de eso, ya que se aburrieron de la vida en la ciudad, de la contaminación, y que buscaron salir de las ciudades a vivir en los desiertos, en comunidades, que son los esenios. Los esenios buscaban esa purificación. Hay muchas personas que asocian, por ejemplo, a Juan el Bautista con los esenios, una persona que se aísla, ¿cierto?, que vive con lo mínimo y que predica un mensaje de arrepentimiento y de pureza. Bueno, hay algunas similitudes, ¿cierto? Pero no es lo mismo. Pero muchos esenios hacían esto, se iban de las ciudades a vivir en comunidades aisladas para buscar una pureza, aguardando la venida, ¿cierto?, del Mesías. Estaban, por otra parte, los celotes, un grupo más violento, más radical, que buscaba una liberación romana a través de la fuerza. Eh, Buscaba luchar contra los romanos directamente o sabotearlos, hacer ataques también a veces estratégicos a los romanos para expulsarlos de la tierra, ¿cierto?, donde ellos vivían. Y habían otros grupos que eran más bien intelectuales, que eran los escribas, que se dedicaban a copiar la ley de Dios y también prestaban servicio, ¿cierto?, de escritura a particulares, y que muchas veces algunos cristianos también los van a utilizar. Por ejemplo, se cree que Pedro utilizó escribas, Pablo quizá en algún momento dentro de la cárcel utilizó escribas. Por lo tanto, son figuras intelectuales también importantes que van a estar presentes en el Nuevo Testamento. O sea, hay una atmósfera, hay un deseo de cambio, ¿cierto? Hay un ambiente de rebelión incluso en contra del Imperio Romano cuando aparece Jesús en escena. Pero incluso el Imperio Romano, aunque uno lo pueda catalogar como algo malo, también ayudó a que el cristianismo sea difundido. Fíjense ustedes que los romanos, yo diría que tienen dos grandes cosas que le permiten a los cristianos difundir su mensaje rápidamente. Una, vamos a mostrar el mapa de nuevo.
es lo que se denomina como la Pax Romana, que en latín obviamente no es tan difícil, es la paz romana. Roma, como era un imperio tan grande, fíjense ustedes, siempre tuvo rebeliones, rebeliones internas. Algún pueblo que había sido conquistado se rebela contra Roma, o a veces luchas externas contra otros reinos, ¿cierto? Como los sasánidas que estaban por acá, que muchas veces lucharon con los romanos, o las tribus germanas que luchaban acá con los romanos. Siempre Roma estuvo en conflicto. Pero justamente cuando se inaugura el imperio romano, viene un tiempo de paz, gracias a esta figura del emperador que permite controlar los problemas internos y externos que tenía Roma. Y esa paz va a permitir que muchas personas circulen de forma libre, ¿cierto?, dentro del Imperio Romano. Y piensen ustedes los primeros cristianos ahora, cuando se envía una carta y esta carta comienza a circular, o cuando los cristianos salen de Jerusalén y predican, eso se puede gracias a que había paz en el imperio, relativa paz, que aporta a que ellos se movilicen libremente. Y otra cosa que hacen los romanos muy bien es crear una red de caminos que conectan casi todo el imperio. Yo creo que ustedes han escuchado ese dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma. Eh, Ese es el dicho. Y viene de esta época. Ya los romanos crearon, fíjense ustedes, 120.000 kilómetros de carretera que conectaban todas las ciudades que estaban en esta zona con la ciudad principal que era Roma en el imperio. ¿Por qué eso es bueno? Porque los cristianos también, una vez que ya tengan estos primeros escritos, estas primeras cartas o el mensaje oral, van a circular por estos caminos, llevando el evangelio y comunicándolo a otros lugares. Entonces, este es el tiempo propicio, como dice cierto el texto que leímos de Gálatas, que va a permitir que el evangelio y la Biblia, cierto, comiencen a formarse y a difundirse rápidamente. Habían caminos, habían sinagogas donde los cristianos judíos podían llegar a predicar, había un idioma común que era el griego porque todos se podían entender, había paz en el imperio, había un ambiente de revolución o de ansiedad de una llegada del Mesías, ¿cierto?, para solucionar también la situación de Israel. Por lo tanto, este es el tiempo propicio que Dios dispone para que Cristo venga y para que también la Biblia sea conformada y difundida rápidamente eh, en el imperio romano. Mis hermanos, no sé si queda alguna pregunta, alguna acotación hasta aquí. Oiga, profesor Adolfo, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Oiga, disculpe, ando un poco perdido. Esta es la clase, ¿cuánto dijo usted esta? La clase de... El contexto del Nuevo Testamento, la Ah, ya, número perfecto. 7 8. Sí, no, eso sí. Era que anotarlo aquí nomás, ya para anotarlo en mi Ya, cuaderno. ya Muchas bueno, bueno. gracias. Está Bien. todo bien, ¿ah? Hasta el momento estoy enganchando bien. Ya, qué bueno, pastor. Profesor, ¿Sí? ¿cuál fue la razón por la cual Jesús, entre los cercanos, escogió a un celote? O sea, no sé cuál será la razón en particular, pero yo creo que se muestra como la apertura de Jesús finalmente a todas las expresiones del judaísmo que habían en ese tiempo. Uno podría decir para pelear, ¿cierto? Pero evidentemente no es para eso. Pero sí los celotes eran personas que tenían una pasión genuina y un patriotismo muy genuino también. Seguramente dentro de ese grupo habían personas que de corazón buscaban que las promesas que habían de parte de Dios para Israel se cumplieran. Y alguno de ellos, ¿cierto?, terminó siendo un discípulo de Jesús. Eh, yo diría que más que todo eso, porque Jesús como persona, él estaba más familiarizado con los fariseos. De hecho, hay muchos historiadores y teólogos que dicen que Jesús era un fariseo prácticamente, pero un fariseo en su concepto más revolucionario, distinto. Muchos fariseos lo reconocían como un maestro, ¿cierto? Piensen ustedes en Nicodemo. Eh, Tenía mucho vínculo con ellos, siempre conversaba con los fariseos. O sea, había un círculo en el cual él se rodeaba. Pero aún así, él también recibe, ¿cierto?, a otras personas de otros lugares, ¿no? O de otros grupos religiosos distintos al que él estaba más familiarizado. Ya, hermanos, aquí vamos a ver. Ah, ya queda poquito. No nos vamos a poner tan densos, o sea, porque esta parte era un poco densa, pero para no terminar tan complejo,
vamos a ver que también hay algunas tradiciones eh, que provienen desde fuera, que influyen también en el cristianismo y en los textos de la Biblia, sobre todo, que se van a crear. Hay algo que aparecía en Grecia, que no lo alcanzamos a ver bien en las clases, pero que tiene que ver con la filosofía. Y hoy en día nosotros todavía escuchamos esa palabra, ¿cierto? Filosofía, que significa en su etimología el amor por el conocimiento, ¿cierto? El amor por la sabiduría. La filosofía es algo que apareció en Grecia, principalmente, y era un deseo, una intención de poder comprender el mundo más allá de lo religioso, utilizando la razón, ¿cierto? Y las cosas que se observan para poder comprender algunas cosas importantes del mundo. Por ejemplo, cómo se formó, o qué es el hombre, o qué es, no sé, el alma, la belleza, la bondad, cosas que la gente siempre se ha preguntado, pero que la filosofía intenta responder ya no utilizando los dioses, sino que utilizando más bien la razón. Y hay algunos filósofos importantes o escuelas filosóficas importantes que de alguna forma van a estar presentes en la Biblia. Por ejemplo, yo diría que una de las más importantes va a ser el estoicismo, que muchos lo vinculan bastante con algunas cartas de Pablo. El estoicismo es una escuela de filosofía que va a ser fundada por Zenón de Sitio en el 301 a.C. Y lo que explica finalmente es que el ser humano debe ocuparse de aquellas cosas en las cuales podemos tomar decisiones. Y respecto a lo demás, a lo que no nos compete, ¿cierto? A lo que no podemos tomar una decisión, entregarnos a la ley natural, que nos lleva, ¿cierto?, por distintos caminos y muchas veces nosotros no podemos hacer nada. Por eso debemos mantenernos estables siempre en nuestra mente y en nuestra acción, ocupándonos de aquellas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, si yo estoy en mi casa, ¿cierto? Y cae un rayo, se incendia mi casa. Yo poco puedo hacer con eso, ¿cierto? Aquí el estoicismo diría, bueno, eso es algo que yo no puedo evitar. La ley natural, ¿cierto? Actúa de forma que yo no puedo evitar. Pero sí debo ocuparme de aquello que puedo hacer. Por ejemplo, esforzarme en reconstruir, trabajar, etcétera. De eso debo ocupar. Por eso ellos dicen que el carácter del hombre debe ser estable, ¿cierto? No debemos ser pasionales ni dejarnos llevar por nuestras pasiones hasta alcanzar la felicidad. O sea, no ser dominados por nuestras propias pasiones. Hay algunos textos importantes de algunos estoicos, por ejemplo, Séneca, que aquí yo les puse un pedacito. Fíjense lo que él dice, dice que quien tenga propósito de ser feliz no debe pensar más que en un solo bien, lo honesto. Entonces ahora yo los invito a que ustedes lean, si alguno puede buscar ahí en sus Biblias, Filipenses 4:8, por favor. 4:8 Sí, hermano, por favor. dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Amén. Se parece un poco lo que dice Pablo con lo que dijo Séneca, que era un hombre que pertenecía a este movimiento filosófico del estoicismo. Se parece algo, ¿no? Bastante, Bastante, ¿ya? Y eso bastante. tiene que ver con que la filosofía ya había permeado también, al igual que el idioma griego, la filosofía también había, de alguna forma, se había infiltrado, ¿cierto?, en el pensamiento incluso de muchos judíos. Y Pablo era un conocedor. Después aparece en el libro de los Hechos, ¿cierto?, de la filosofía. Ahora, ¿eso quiere decir que la filosofía, toda la que existía en esta época, es verdad? No, no, pero algunas cosas sí lo eran, quizás. Eran verdades, ¿cierto?, humanas, y que Pablo toma, las interpreta desde la luz del cristianismo y las transmite también en sus escritos. Por eso la Biblia contiene algunos elementos que tienen similitud con los filósofos. Lo mismo que Platón. Ya Platón habla muchas cosas, pero se centra mucho en aspectos como
lo espiritual y lo terrenal. Hace una distinción entre lo espiritual, el mundo de las ideas, y lo terrenal, ¿cierto? Las cosas sensibles. Una idea que también está muy presente en el cristianismo primitivo, y también en algunas epístolas de Pablo y algunos escritos del Nuevo Testamento. Quiero llegar con esto a que es importante entonces también dentro del contexto de la formación de la Biblia, la filosofía griega como un gran aporte. No solamente el idioma, ya que es algo que nosotros sabemos porque la Biblia se escribe en griego, pero también la filosofía está presente de alguna forma en la composición del Nuevo Testamento. Bien, ¿cómo podemos ver eso también? Cómo la filosofía está presente con un judío. Este judío que aparece aquí se llama Filón de Alejandría. Era un judío que vive en Alejandría, en Egipto, y que también él intenta mezclar la religión judía con la filosofía griega, utilizando el concepto de logos. Los judíos utilizaban la palabra logos para referirse como al principio que regulaba todo el universo, que sostenía todo el cosmos, algo que permitía que todo el cosmos existiera y se mantuviera. Y Filón de Alejandría lo que hace es tomar este concepto de logos griego y dice que este logos griego es finalmente Yahvé de alguna forma, ¿cierto? El Dios judío, como uno, inefable, trascendente, inmutable, lo que sostiene, ¿cierto?, el mundo. Pero ¿qué va a hacer, por ejemplo, Juan con este concepto de logos, que es griego? Va a hacer algo parecido a lo que hizo Filón, Filón de Alejandría. Si ustedes leen el Evangelio de Juan, si alguien lo puede buscar, por favor, Juan capítulo 1 versículo 1 El concepto de logos. exactamente. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Esa palabra verbo en algunas Biblias aparece como logos, ¿ya? Pero es la palabra griega logos. Y Juan hace justamente lo mismo. Ya toma este concepto de logos, que para los griegos era lo que sostenía el cosmos, lo uno, lo inefable, ¿cierto? Lo trascendente. Y Juan ahora dice, ese logos es Cristo, ¿cierto? Y Cristo es a la vez Dios. Por lo tanto, fíjense cómo la filosofía griega tenía un impacto tan grande que incluso se infiltra en el judaísmo, pero también el cristianismo de forma muy temprana en el Nuevo Testamento lo agrega para poder explicar quién era este Jesús que se había manifestado. Profesor, la palabra verbo se traduce, la palabra logo se traduce mejor como palabra o verbo. ¿Qué traducción está más cercana a logos? Sí, mm, difícil eso porque yo lo traduciría más como palabra. Es que yo también lo traduzco así, por eso le preguntaba. Sí, yo lo traduciría más como palabra, pero igual se ocupa verbo, entonces, pero yo creo que ahí lo importante es explicarlo, ¿ya? Es darle la explicación del por qué. Ya. Eh, pero ambas son válidas, ¿ya? Ambas son válidas. Discurso, palabra, verbo, acción. Acción quizás menos. Entonces, a lo que llegamos es que la filosofía griega entonces tiene un impacto importante en el Nuevo Testamento y eso en el curso de introducción a la Biblia tenemos que saber, ¿ya? Entonces, hay muchas cosas que aportan dentro del contexto histórico a lo que fue la conformación de la Biblia, ¿cierto? Y nosotros lo vimos. La historia de Israel, el lugar donde estaba ubicado Israel, justamente, ¿cierto? Que conecta tres continentes. Este imperio romano que con su grandeza y con la paz que había generado permite que los cristianos transiten por estos caminos que habían creado para difundir el Evangelio. La misma Septuaginta, que era una traducción de la Biblia al griego que permite que los cristianos de todos los lugares del mundo puedan leer el Antiguo Testamento. Los judíos de la diáspora con sus sinagogas, ¿cierto? Permiten que muchos cristianos lleguen a esos lugares y comiencen desde ahí a predicar el Evangelio. Las mismas sectas de la época, los fariseos, dijimos, ¿cierto? Los esenios, los saduceos, los celotes, que con su búsqueda religiosa dejan un camino para que el Mesías se manifieste, ¿cierto? La filosofía que vimos recién, la política en esta época, nos permite a nosotros comprender un poco más cómo se escribió el Nuevo Testamento, ¿cierto? Y además cómo se difundió tan rápido en el mundo antiguo. Bien, mis hermanos.
son las 9. Yo me gustaría dejar la exposición hasta aquí porque si no es demasiado, ¿ya? Pero ya hoy día, gracias a Dios, terminamos el contexto histórico del Nuevo Testamento. Eh, por lo tanto, terminamos todo lo que tiene que ver con historia. Ya, yo sé que esta parte es un poquito más densa, es harta información, pero me gustaría escucharlos. No sé si hay quizás preguntas, comentarios para cerrar esta Profesor, parte. ¿Sí? en la Biblia Jerusalén, en el Ujú. contexto de Juan 1.1, usa la frase la palabra, como Mm, usted lo decía. sí, sí, ahí se utiliza la palabra. Bueno, la Biblia de Jerusalén es una buena traducción. Ya, no, no se nieguen a usarla porque es católica, es una muy buena traducción. Profesor Adolfo, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Julio. pues. Los caminos, porque yo estaba notando que usted hizo mención que habían 120.000 kilómetros de carretera. ¿Cuántos caminos llegaban todos a Roma? ¿O era una sola vía? No, no era una sola vía, había varias vías. Ya no sabría decirle cuántos justamente llegaban a Roma, pero sin duda muchos eran cortados. Por ejemplo, a, a ver, vamos a ver el mapa. Ujú. Ya algunos eran cortados, por ejemplo, pasar de Anatolia hacia Roma era imposible. Había que cruzar con barco, ya porque estaba todo cortado. Pero estaba la vía Apia, por ejemplo, que era una vía extensa, que ya desde Grecia se podía llegar a Roma. Más adelante, por ejemplo, de España también podíamos llegar a Roma en, por carretera, pero de Egipto, por ejemplo, no se podía en un solo camino directo, de Jerusalén tampoco se podía en un camino directo. De hecho, piensen ustedes, Pablo cuando va a Roma, él va por barco, no va por los caminos, ¿cierto? El viaje más rápido dentro de todo. Pero sí había muchos caminos que conectaban muchas ciudades y muchas ciudades portuarias que después lo hacían llegar a través de barcos a Roma, eso sí. Pero el dicho no es literal, ya no es que todos los caminos llevan a Roma, sino que es como una exageración, ¿cierto? No, muchas gracias, profesor, me quedó Mm, claro. Ya, pues el único camino es Jesucristo, ¿ah? Ojo ya. eso es verdad, eso es Amén, verdad. amén. Alábalo, ¿ah? Ya, mis hermanos, no sé si hay algo más. Muy bien. Bueno, por mi parte contarles que nos queda una sola clase. Ya nos queda la clase del día miércoles, que va a ser la última. Y esa clase va a ser más simple en el contenido, pero mucho más útil en lo práctico, porque es una clase de cómo interpretar la Biblia. ¿Cuáles son los principios que nosotros deberíamos ocupar para interpretar la Escritura? Es una introducción, pero que yo creo que les va a servir porque son unos pasos bien concretos para cómo poder hacerlo. Ya, recordar también, hermanos, voy a buscar el programa para mostrarles, que hoy día ya comienza nuestra última tarea. La voy a buscar, dame un segundito. Aquí está. Uy, no puedo proyectar, hermano Patricio. ¿Cuál quiere compartir? Sí, para mostrarles la tarea a los alumnos. Ahí sí. Ya, esta es la última tarea, pero es igual que todas las que hemos hecho. Es una reflexión, pero ahora la pregunta es esta. ¿Cuáles son los criterios relevantes para interpretar la Biblia? Porque es bueno aplicarlo al momento de predicar la palabra. Todos ustedes son predicadores, o me imagino que la mayoría de ustedes son predicadores. Entonces, la pregunta es, ¿qué criterios, principios utilizan ustedes para interpretar la Biblia? ¿Y por qué es importante aplicarlos ya al momento de predicar? ¿Por qué no decir solo lo que yo pienso, cierto? ¿Por qué es necesario interpretar la Biblia al momento de predicar? Esto lo vamos a entregar como fecha máxima el próximo lunes, ya así que tienen toda esta semana, vamos a agregar la clase del miércoles, ¿cierto? Donde yo les voy a dar algunos principios igual sobre esto, y el próximo lunes ya ustedes me envían su trabajo
y yo el martes le tengo las notas al hermano Patricio, ¿cierto? Y se acabó este curso, por lo menos en lo que es trabajo y todo eso. Hermana Paula, Profesor, disculpe. sí. Se está diciendo que empieza hoy día, por decir así, el trabajo, pero por lo que yo había leído en el programa, correspondía como a la última clase, pues, o sea, Ujú. ahí igual alcanzaba uno a tener un poquito más de tiempo, dado a que con respecto a lo que se iba a tratar, lo vamos a tratar esta otra clase. Sí, bueno, pero piénsenlo como que es más plazo nomás, ¿ya? Porque si fuera la última clase les hubiese dicho esto el miércoles, entonces si alguien quiere avanzar con esto lo puede hacer, ¿ya? Esa es como la opción. Recuerden que nosotros agregamos una clase más al curso, entonces estamos como ya en la clase 7. Esta es la clase 7 finalmente. Vamos a tener una clase 8 para complementar un poco. Ya, hermanos, pero eso, entonces vayan avanzando ahí con sus reflexiones, no se queden. Si hay cualquier duda, como siempre les digo, escríbanme, ¿ya? Espero esta semana tener las notas del trabajo 2, o sea, la respuesta a ustedes del acuso de recibo y todo eso. No sé si hay algo más, hermanos. Profesor, yo no tengo ni la nota del trabajo uno Ah, o sí, la no, pero envié. sí, si hice el acuso de recibo, yo tengo la nota. Es que yo después les voy a enviar el informe completo al hermano Patricia, entonces ahí pueden preguntar por sus notas finales, ¿ya? No se preocupen con eso. No hay